La secuencia target es precipitación con nitrato de plata, sería CIS, si es una reacción cromogénica que me da color, sería CIS con C, y si me va a dar una fluorescencia sería el FIS, o la metodología de FIS. ¿Okay? ¿En qué tipo de muestras se suelen hacer estas técnicas de hibridación in situ? Básicamente en varios tipos de muestras. Se pueden hacer en células aisladas, obtenidas a partir de un cultivo celular. Se pueden hacer en células obtenidas por una biopsia, cuando se tiene un tumor, una masa que se sospecha puede ser cancerosa o no, se puede extraer un pedazo de ese tejido, y ese tejido que se extrae se llama la biopsia, ¿no? Biopsia de hígado, biopsia de piel, biopsia de estómago, biopsia de pulmón, etc. ¿Correcto? Ahora, si es que nosotros tenemos una masa en la cual, para poder hacer el ingreso y detectar y sacar un pedazo de tejido haciendo una biopsia es un poco más complicado, porque la masa está un poco más profunda, entonces se puede utilizar también lo que se llama una biopsia con aguja fina, que es el BAFS, ¿no? Biopsia aspiración con aguja fina. Entonces, si yo tengo aquí el pulmón, correcto, y hay una masa ahí, pues ingresa con una aguja donde está la masa y se aspira. Entonces, en el momento que se hace una aspiración fuerte, entonces con una aguja fina se sacan las células que están en esa masa tumoral. Lo mismo si es que sería el hígado, lo mismo si es el tiroides, lo mismo si es en cualquier tipo de órgano se hace la biopsia aspiración. Entonces, en el caso de la biopsia, propiamente dicha, lo saco yo un tejido, un pedazo del tejido. En cambio, una biopsia con aguja gruesa o aguja fina, lo que salgo es células, ¿correcto? También puedo utilizar una muestra quirúrgica, ¿no? Alguien lo opera del estómago, o lo operan de repente del pulmón o del hígado, y han encontrado una masa ahí sospechosa de que puede ser un cáncer, entonces cogen un pedazo del tejido y esa muestra quirúrgica la llevan al laboratorio, ¿no? Lo fijan en un formol y lo llevan al laboratorio para hacer el análisis. Puede también ser un bloque celular, o puede ser en todo caso una preparación de tipo citológico, ¿no? Entonces puede ser una biopsia, tejido, una biopsia aspiración con aguja fina, una muestra quirúrgica, un bloque celular, una preparación citológica, e inclusive, como podemos utilizar el FIS para el análisis de los cromosomas, puede ser un cultivo de cromosomas, o sea, puede tratarse de un cromosomas o de metafases para analizar. Generalmente se utiliza una técnica manual. Esa técnica manual suele durar un par de días en términos generales, porque cuando se tiene ya sea el tejido o se tiene la biopsia aspiración con aguja fina, eso se suele generalmente, en el caso por ejemplo de los tejidos, colocar en parafina. La parafina es un tipo de cera en la que se colocan los tejidos. Previamente esos tejidos tienen que haber estado fijados, ¿no? Se fija el tejido, el formol, luego se colocan en un bloque de cera, y esos bloques de parafina, ¿no es cierto?, son cortados en un aparato que se llama el micrótomo. Entonces se cortan como si fueran rebanadas de jamonada, pero muy pequeñitas. Entonces se colocan en una lámina portaobjetos, cortes de 2 micras, 3 micras, ¿no es cierto?, y luego se hace un pretratamiento para quitarle la parafina, ¿correcto? Entonces, si le quitamos toda la parafina, ya tenemos en la lámina solamente el tejido, las células. Ahora, luego hay un paso que se llama de digestión con pepsina, y es decir, se hace un paso de denaturación de la membrana celular. ¿Por qué? Porque la sonda tiene que entrar a unirse ¿con quién? Si yo quiero detectar un gen, ¿se va a unir con quién? ¿Con qué biomolécula? ¿Con una proteína? ¿Con un lípido? Se va a unir con él. ¿Y el ADN dónde está? En el núcleo. Y si yo tengo una célula con su membrana celular, pongo la sonda puede unirse al ADN, no, porque está con la membrana celular. Tengo que romper la membrana celular o permeabilizar, ¿correcto? Pero solamente la membrana celular, ¿ahí es suficiente o qué? ¿Qué más tengo que permeabilizar? La membrana,
Entonces se hace una permeabilización utilizando una digestión con enzimas y luego recién puedo colocar la sonda. Entonces una vez que se coloca la sonda, ¿no es cierto?, se hace una denaturación. ¿Por qué se tiene que hacer una denaturación? Alguien que se acuerde. ¿Por qué tengo que hacer una denaturación? Cuando echo la sonda tengo que hacer una denaturación. Romper los puentes de hidrógeno y que solo hayan dos cadenas separadas. ¿Para? Separar las cadenas. Para separar las cadenas de ADN. Recuerden que el ADN dentro de la célula va a estar en doble cadena, ¿verdad? Eso. ¿Sí? Si yo le añado la sonda, ¿se va a poder meter? No se va a poder meter, tengo que denaturar. Acuérdense, entonces tenemos que hacer una denaturación, ¿correcto? Separo las cadenas, entonces la sonda ya se puede penetrar y se puede unir. Este procedimiento generalmente se hace durante un día y el proceso de la hibridación, en el momento en el que la sonda va a buscar el DNA target del complementario, requiere de una incubación por a 37 grados centígrados por toda la noche. Entonces se deja incubando por toda la noche y al día siguiente la lámina, ¿no?, donde está el tejido, donde se ha unido la sonda, obviamente, se hacen lavados para eliminar cualquier exceso de sonda que pueda haber, cualquier detrito. Y luego se hace una contratinción. ¿Qué significa una contratinción? Que si yo he utilizado, por ejemplo, un marcador fluorcromo que tiñe de color rojo, entonces lo que no es positivo, lo que es negativo, lo que no es, le voy a poner un fluorcromo de color azul, de tal manera que yo pueda tener un fondo diferente, ¿no es cierto? O sea, lo que sería un colorante de contraste, ¿correcto? Entonces la contratinción. Y luego lo veo en este caso, si es una señal fluorescente, en un microscopio de fluorescencia. Entonces voy a ver las señales fluorescentes en los núcleos para hacer su interpretación. Esto sería ya en el segundo día, si es que estoy haciendo un FISH. Si es que estoy haciendo un CIS, ¿no es cierto?, lo observaría al microscopio óptico y lo que tendría que ver sería una reacción de color. ¿Ah? Entonces, esos son, digamos, el procedimiento, el resumen de cómo se realiza la técnica de hibridación in situ. Entonces, lo que se busca básicamente es que se haga la hibridación entre la sonda, cuya secuencia va a ser exactamente complementaria, contra una secuencia de ADN blanco o target que yo quiero demostrar. Para esto las cadenas tienen que estar separadas, tendría que haber siempre una denaturación para que la sonda pueda hibridarse. Ahora, depende de con qué he marcado yo la sonda, si es con una reacción cromógena, ver el color, el microscopio óptico, y si es que es fluorescencia, observaré la emisión de la fluorescencia o el color de la fluorescencia dependiendo del fluorcromo, ¿no? El fluorcromo emite una luz fluorescente de color visible dependiendo de la característica del fluorcromo. Y para evitar que hayan señales que sean de fondo, un background del fondo o señales indirectas, hay que hacer un lavado de astringencia. Ese lavado de astringencia es un lavado que permite eliminar todo aquello que no se ha unido específicamente a la secuencia blanca. ¿Qué podemos detectar con estas técnicas de hibridación in situ? Podemos detectar muchas cosas. Por ejemplo, son biomarcadores diagnósticos, de pronóstico y predictivos, y se pueden detectar alteraciones génicas, ¿no? Podemos detectar, por ejemplo, una amplificación. ¿Qué significa una amplificación? Génica. Normalmente nosotros tenemos, con respecto a nuestros genes, dos alelos, ¿verdad? El paterno y el materno. Entonces, para un determinado gen debemos de tener dos alelos. Por lo tanto, si yo marco estos alelos, o este gen tendría que tener dos señales. La señal del alelo paterno y la señal del alelo materno. ¿Correcto? Eso es lo normal, encontrar en nuestras células. Pero se pueden encontrar 4, 8, 16, 32, 60, 80, 100. O sea, se puede encontrar de ese gen muchos alelos, y eso sería una amplificación génica. ¿Correcto? Entonces, en lugar de encontrar dos alelos, aquí en la parte de rojo estamos encontrando una gran cantidad de alelos. También se puede detectar una lesión como heterocigota, que es la disminución del número de copias de una secuencia génica.
espero encontrar dos, entonces en lugar de encontrar dos encuentro solo una señal en el caso de una deleción. En el caso de una translocación es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar. O sea, yo tengo un cromosoma aquí, el otro cromosoma acá, por ejemplo, este es el cromosoma 9, este es el cromosoma 22. En el cromosoma 9 hay un gen que se llama ABL y en el cromosoma 22 hay un gen que se llama BCR. El gen ABL en el cromosoma 9 es normal, hace su función normal mientras que esté en su lugar. Lo mismo con el ABL que está en el 22, va a hacer su función normal mientras que esté en su lugar. ¿Correcto? Pero cuando hay una translocación entre este 9 con el 22, se transloca, parte del 9 se va para acá y parte del 22 se va para acá. En ese intercambio, el fragmento del 9 que se va al cromosoma 22 se lleva el ABL y se junta con el BCR. ¿Ok? Entonces, si yo tenía el ABL que está marcado de color verde y el BCR que está marcado de color rojo, yo voy a tener una señal verde por aquí y una señal roja por aquí, que es lo normal. Pero si veo las dos señales juntas, ¿qué significa? Que se está alocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La señal del 9 y el 22. ¿Y aquí qué ha pasado? O sea, eso indica que hay una translocación. Entonces, de esa manera se interpretan estos hallazgos que se observan a nivel de las alteraciones cromosómicas. Pero también se pueden detectar amplificaciones génicas, sobre todo en las células de los núcleos tumorales. Esta es una metodología que se utiliza mucho, por ejemplo, para detectar amplificación génica en un gen que se llama HER2-Neu, que es un gen que está relacionado con el desarrollo de cáncer de mama. Y es muy importante para los médicos patólogos detectar esta técnica y para los médicos oncólogos porque lo normal es que tendríamos que tener dos señales de dos HER2-Neu, ¿verdad? Pero cuando hay una amplificación y vemos más señales, en este caso las dos señales son estas dos rojitas y en este caso tenemos que hay muchas señales rojas, entonces nos está indicando que hay una amplificación. Una amplificación génica positiva, ¿no? Tiene que ser más de 5 señales, ¿no? Más de 2 señales ya hay una amplificación y más de 5 señales ya hay una alta amplificación. Y de acuerdo a eso se va a hacer una respuesta, una interpretación de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces y ese resultado tiene una respuesta desde el punto de vista de tratamiento. Entonces van a ver si es que de acuerdo a la amplificación de este gen, al haber mucha más amplificación del gen, este cáncer de mama va a ser más agresivo o menos agresivo. Entonces ellos van a decidir la dosis o el tratamiento que van a desarrollar en este caso del cáncer de mama. Así como hay amplificación, también hay deleciones que pueden haber de genes en las cuales en lugar de haber 2 genes hay un solo gen. Entonces ahí se debe hacer la evaluación de 100 núcleos tumorales y según esto determinar si es que se trata de algo que es una deleción o si está normal, ¿no? Por ejemplo acá yo debería de tener 2 señales rojas y solamente tengo una señal roja. Entonces ahí hay una deleción, pero para eso hay que revisar una determinada cantidad de núcleos. En esos casos, para las deleciones, se recomienda analizar 100 núcleos. Y para el caso de las amplificaciones, se recomienda mínimo revisar 20 núcleos de esta célula. Eso es simplemente para que vayan viendo la importancia que tiene en el diagnóstico y qué es lo que se puede detectar. Y hay algunas otras cosas más que se pueden detectar con la técnica de hibridación in situ que ya lo vamos a ver. Entonces, teníamos que había 2 tipos de técnicas de hibridación, ¿verdad? La hibridación in situ de tipo cromogénica principalmente y la hibridación in situ por fluorescencia. En la técnica de hibridación in situ por cromogénica se puede detectar ya sea ADN o ARN de manera complementaria que puede unirse a un ADN o a un ARN específico en una muestra de tejido. Entonces, lo que tenemos aquí es el principio de la técnica de in situ. ¿En qué consiste?
Yo tengo aquí esta sonda, lo que está de rojo es una sonda en la que están estos nucleótidos, ¿no?, marcados, unidos con una sustancia que se llama la digoxigenina. La digoxigenina. Entonces, voy a necesitar también un anticuerpo que se una a la digoxigenina, pero que este anticuerpo esté conjugado o unido a una enzima que es la fosfatasa alcalina. Entonces, cuando yo tengo el tejido, esta sonda se va a unir, esta sonda va a buscar y se va a unir con el ARN, en este caso es ARN porque tenemos uracilos aquí, ¿verdad? Entonces se va a buscar al ARN mensajero, se va a unir, esto primero se une, lo que es con puntitos rojos, ¿ok? Se une la sonda con el conjugado que es la digoxigenina. Hasta ahí no hay ninguna reacción de color. Entonces le añado luego este anticuerpo que se va a unir ¿con quién? Con la digoxigenina, porque este anticuerpo que está de color verde es una antidigoxigenina. Se une a él y es este anticuerpo el que va a estar marcado con la enzima que es la fosfatasa alcalina. Cuando a esto yo le añado, por ejemplo, un sustrato que es el NBT o el BCIPI, entonces al añadirle el azul del nitrotetrasodium y el BCIP, que son los sustratos, la enzima actúa sobre estos sustratos y entonces genera un color. Y ese color que se genera es lo que yo voy a ver al microscopio. Entonces, en el microscopio yo puedo ver estas señales, ¿no es cierto? Si en el caso hubiera estado marcado con plata, vería estas señales, pero en el caso de una reacción cromoesfenal, vería este color. Estas partes azules. Esas partes azules son concentraciones de dopamina. Y todo esto es tejido nervioso. Entonces la concentración de dopamina o la presencia de dopamina positivo, me va a indicar si es que ese tejido nervioso es normal o tiene alguna alteración asociada con algún tipo de patología. ¿Okay? Entonces de esa manera es como que se van a visualizar estas reacciones de tipo cromogénicas con este protocolo que estamos viendo. Entonces el CIS tiene una mejor correlación de marcaje con la morfología. Significa eso que cuando utilizan el CIS, la morfología de las células o el tejido se preserva mucho mejor que la morfología que corresponde con el FISH. Esa es la diferencia. Otra ventaja es que cuando hacen el CIS es un marcaje mucho más permanente, porque la fluorescencia se va a perder rápidamente. ¿Cuál es la desventaja? Que hay un menor número disponible de sondas de CIS, es decir, que hay menos cantidad de sondas que se han preparado en el mercado para hacer el diagnóstico de una gran cantidad de biomarcadores. Entonces, cuando ustedes vayan a ver más adelante, por ejemplo, donde les van a hablar un poquito más sobre hibridación in situ, espero, va a ser en el curso de técnicas histológicas e histoquímica. En ese curso de técnicas histológicas e inmunohistoquímica hay un método que se utiliza que es la inmunohistoquímica. ¿Okay? La inmunohistoquímica detecta proteínas en los tejidos, en las células, pero mucho más sensible que la inmunohistoquímica es la hibridación in situ. Y si eso se utiliza para el diagnóstico patológico de muchas enfermedades. Y eso lo van a llevar en ese curso probablemente con el profesor Eduardo Sedano, que es el encargado del curso. ¿Ok? Entonces, de esa manera van a ver ahí cómo se aplican estos biomarcadores para el diagnóstico de una gran cantidad de tipos de cáncer. Entonces, hay diferentes tipos de cáncer en los que los biomarcadores se van a expresar en mayor cantidad. Por ejemplo, en cáncer de estómago se incrementa una proteína que es el antígeno carcinoembrionario. Entonces, niveles elevados de antígeno carcinoembrionario en una biopsia analizada de esta manera, entonces se puede detectar y se puede asociar con esto. O la ferritina, que está elevada en varios tipos de leucemias,
o la alfa-fetoproteína que está asociado, por ejemplo, en el caso del cáncer hepatocelular primario, pues estamos hablando ahí de proteínas. Pero mucho más sensible que detectar proteínas, ¿qué cosa es? Detectar secuencias de ADN. ¿Okay? Entonces, por eso que en la actualidad estas técnicas de hibridación in situ se están utilizando con mucho más frecuencia en la mayoría de los hospitales y centros de anatomía patológica. Solo para contarles una anécdota, hay un residente del Hospital 2 de Mayo que ya termina su residencia, pero el último mes o los últimos 15 días, el último mes ha sido que se fue a un hospital, a un instituto de patología de Sao Paulo, para poder ver qué es lo que estaban haciendo, así como su rotación. Semanas antes había estado por el servicio de laboratorio de genética del Hospital 2 de Mayo y tuvimos un poquito de tiempo para explicarles un poco las nuevas herramientas. Porque los 2 de Mayo no hacen eso, hacen histoquímica nada más, que es lo que hacen en la mayoría de los hospitales. Y entonces, de acá de Perú, pudimos tocar un poquito de esto, hablar un poquito de la fluorescencia de FISH, un poco de estas cosas de biología molecular. Y regresó antes de ayer de Sao Paulo, fue al hospital 2 de Mayo para hacer unos trámites, de pasadita para tomarse una foto, y me comenta de que allí en Brasil prácticamente la metodología que utilizan para el diagnóstico anatomopatológico es lo que están estudiando ahora. Y me dice, si no hubiera hecho nada con lo que hubiéramos conversado hace 2 semanas, no estaría viendo chino, pero por lo menos conversamos un poco y ya más o menos pude entender lo que se estaba haciendo. ¿Okay? Entonces, esta es una metodología que está muy utilizada para el diagnóstico, por ejemplo, del cáncer, y se hace lo que se llama la patología molecular. Bien, la técnica de esta hibridación in situ cromogénica tiene varios pasos, que es primero la generación de la sonda, es uno de los pasos más importantes, porque es el que se va a unir específicamente a la secuencia blanca. Si uno no diseña correctamente la sonda, pues nunca lo vas a detectar, ¿se entiende? Entonces uno tiene que elaborar o mandar a elaborar una sonda que sea exactamente complementaria a la secuencia que yo quiero detectar. Generalmente estas sondas son fragmentos cortos, de 20 a 23 o 25 nucleótidos, no más, y que van a estar marcados, ya sea por una reacción de methylation o por unas reacciones específicas, van a estar unidas, en este caso, a la digoxigenina, y luego va a usar un anticuerpo que va a ser la antidigoxigenina marcado con enzima. Ese es un sistema. Otro sistema que utilizan las casas comerciales es el sistema avidina-biotina. Es decir, que va a estar marcado con la avidina, que se une con la biotina. Entonces, son distintos sistemas de marcación nada más, ¿correcto? Entonces, pero siempre al final va a dar una reacción de color. Otra parte muy importante es la fijación de los tejidos y la preparación del tejido, la preparación celular, o en todo caso también la preparación de los cromosomas si uno quiere demostrar alguna alteración cromosómica en particular. Porque el tiempo de fijación, el tipo de fijador, también altera los mecanismos de unión entre la sonda con el ADN blanco. La preparación del tejido para incrementar el acceso del ácido nucleico marcado, también lo que tendría que ser la denaturación de las membranas, la permeabilización de las membranas, ¿no? Luego la hibridación de la sonda y los lavados selectivos que permitan remover todas las ondas que no se van a o que no se han hibridado. Entonces, esos son los pasos más importantes que se tiene que tener en una hibridación de tipo cromogénica, ¿no? Que como ya hemos visto, hace mucho más claro, es la sonda marcada con la digoxigenina, ¿no es cierto? Y un anticuerpo unido a la fosfatasa alcalina, en este caso, que es la enzima. Este es el sustrato que se va a unir, que es el ARN mensajero, se unen y luego el anticuerpo es el que se va a unir a la digoxigenina formando este complejo de unión. Y luego se le va a añadir el NBT y el BCIP, que son
el azul del nitrotetrasolium, el NBT, y el 5-bromo-4-cloro-5-indol fosfato, que es el DCIP. Estos son sustratos sobre los cuales actúa la enzima fosfatasa alcalina y da la reacción de color. Y entonces, por ejemplo, acá tienen un corte de tejido nervioso de neuronas en la que se observa los depósitos de dopamina en la parte ventral, en este caso de un gusanito que se llama la lámpara. Pero es la forma como se visualiza una reacción positiva, ¿no? Es esto. Esto de acá son una reacción. Esa es la manera como se hace la lectura. Este es un esquema del proceso de hibridación in situ sobre secciones del criostato. Esto también probablemente lo van a ver con un poquito más de detalle, espero en su curso más adelante, pero les explico. A ver, yo tengo un caso de una masa tumoral, correcto, que el médico ha sacado, y lo que quiere es que inmediatamente saber el diagnóstico. O sea, quiere saber si esa masa tumoral que está viendo ahí es positivo o es negativo al cáncer, correcto, pero lo quiere así, en 10 minutos el resultado, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hace es el médico cirujano corta un pedacito de tejido, milímetros, lo coloca en una solución salina, lo envía al laboratorio, y en el laboratorio se coloca un aparato que se llama el criostato. El criostato es un aparato que emite nitrógeno líquido a menos 70 grados, entonces lo va a congelar, se llama criostato, congela ese pedazo de tejido y luego lo corta. Los cortes lo reciben luego en una lámina y hacen todo el proceso. ¿Okay? Entonces, si yo quiero saber si ese pedazo de tejido tiene, por ejemplo, el gen, vamos a suponer el gen P21, que tiene que ver con un gen inhibidor, ¿verdad?, del ciclo celular, y que está asociado a un determinado tipo de cáncer, entonces lo que se hace es elaborar una sonda para ese pedazo de gen P21. Y como ya les explicó el profesor Jonathan la semana pasada, lo que se hace es a partir de la muestra del tejido, se hace la extracción del ARN, se tiene el ARN, así como ustedes han extraído ADN, se extrae también ARN, y por acción de una enzima transcriptasa inversa o inversa transcriptasa, en lo que es ARN lo transformo en ADN. Luego este ADN lo amplifico, ¿para qué? Para tener un montón de estos fragmentos. Esos fragmentos entonces en la secuencia amplificada lo introduzco en un vector, ¿no es cierto? En este caso es un plásmido. Una vez que lo he introducido en plásmido, lo introduzco este plásmido a una bacteria, porque las bacterias se van a multiplicar rápidamente en un medio de cultivo. Se duplican y a la hora que se duplica y se replica la bacteria en grandes cantidades, también se van a duplicar en grandes cantidades este plásmido. Rompemos la bacteria, tenemos solamente los plásmidos, y luego utilizando de enzima de restricción puedo cortar exactamente en la zona donde está aquí la sonda que yo estoy elaborando el fragmento, y hago una linealización y entonces tengo yo la sonda. Esta sonda se marca, en este caso se está marcando con la ligoxigenina, y ya tengo la sonda marcada ¿para quién? Para el P21 que yo quería hacer, ¿correcto? Si ustedes quieren hacerlo para el P53, que es el guardián del genoma humano, también se hace el mismo procedimiento. Si ustedes quieren para detectar el gen, por ejemplo, de la insulina, hacen el mismo procedimiento. Lo que tienen que extraer es el gen de la insulina y amplificarla, o un pedazo de este gen. Entonces tenemos al médico que ha abierto al paciente, ha visto la masa tumoral en el hígado y dice: esto parece un tumor maligno, un tumor benigno. Quiero saber de una vez para sacarlo, no sacarlo, qué hacer. Y entonces para buscar ganglios periféricos, bueno, ya ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Entonces cortan un pedazo del tejido de hígado, entonces las secciones se lo llevan en un tampón al laboratorio, y en el laboratorio
Entonces en el laboratorio lo que hacen es en el criostato lo congelan, los cortan y se tienen las laminitas. ¿Ok? Y entonces ahí van a añadirle la sonda. ¿Correcto? Hacen la denaturación y luego hacen la hibridación rápidamente, hacen los lavados, le hacen la adición del anticuerpo, ¿no es cierto?, para que se pueda unir a la dioxigenina, lo incuban, le añaden el sustrato y le da el color. Todo este procedimiento, por ejemplo, puede durarle rápidamente, si es un proceso rápido, lo pueden hacer en 2 o 3 horas o menos de 2 horas. Esto obviamente ya se tiene y esto se suele hacer muy rápidamente, de tal manera que lo que hace el médico patólogo es simplemente decir, llamarse a cirugía y decir la pieza quirúrgica enviada tal, es positivo a neoplasia o no, o negativo. Entonces el médico ya decide qué es lo que va a hacer. En algunos casos se utiliza esas técnicas de hibridación in situ muy rápidas, o en algunos otros casos lo que se hace es un corte nada más, se hace una coloración como hematoxilina, eosina y en media hora ya están dándole el resultado. ¿Qué pasa con el paciente en cirugía? Está todavía en espera, está abierto, no está controlado, ¿vale? Esperando la respuesta y los médicos están ahí sentados conversando, esperando la respuesta. ¿Sí? Entonces, si se demora más del tiempo más o menos establecido, inmediatamente llaman, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me dan los resultados como se espera. ¿Ok? Pero de esa manera se realizan los diagnósticos utilizando estas herramientas, ¿no es cierto?, en el caso de cortes que se van a estudiar mediante congelación que se llama el criostato. En estas técnicas de hibridación in situ es muy importante la elaboración de las sondas. ¿Okay? Si se van a elaborar estas sondas a partir de cromosomas artificiales de bacterias o de levaduras, y sobre todo la técnica de marcaje, que son reacciones que permiten que se una específicamente el efecto amplificador, que se una muy bien a la sonda, ¿no? El marcaje de la sonda. Otra parte importante es la hibridación, y para hacer una buena hibridación se tiene que hacer un buen desparafinado, o sea, quitarle toda la parafina. Se tiene que hacer una buena digestión enzimática para permeabilizar la membrana celular y nuclear y hacer una buena hibridación y los lavados para poder ver correctamente la amplificación de la señal. La señal puede ser digoxigenina con antidigoxigenina marcada con la fase alcalina, o puede ser otros sistemas también que son adenina y biotina, como les mencionaba. Pero la idea en estos procesos es que al final van a obtener una reacción de color. Para optimizar sus procedimientos de hibridación, suele recomendarse estandarizar correctamente el tiempo del desparafinado y el tiempo de la digestión. Entonces, digamos que esas son las dos partes más críticas en el proceso de esta hibridación in situ cromogénica. Se pueden utilizar inclusive dos tipos de señales. O sea, no solamente se puede ver para estudiar un solo gen, pueden estudiar dos genes a la vez, utilizando un sistema dual color de CIS, en la que yo tengo acá la peroxidasa visualizada con la tetrametilbenzidina, que me señala de color verde, pero también puedo utilizar un sistema con New Fusion, o la neofucsina, que la fucsina florece de color rojo, o da un color rojo, ¿no? Una reacción de color rojo. Entonces yo puedo visualizar dos colores aquí y puedo evaluar dos sustancias simultáneamente. Bien, eso es en cuanto a la técnica de la hibridación in situ cromogénica, que, como les decía, una de las aplicaciones que tiene es en el diagnóstico de la amplificación génica del HER2/neu en el cáncer de mama principalmente. Aquí se ven varias señales en las células, lo cual indica la forma como uno tiene que interpretar. Una amplificación es, por ejemplo, mayor de 5 a 6 copias, como vemos en la figura A. Tenemos muchas copias aquí.
En B es normal porque tenemos dos copias en cada célula, dos copias, eso es normal. Y una baja amplificación es cuando, por ejemplo, se observa tres copias aquí, tres copias aquí, entonces no hay una mayor amplificación. Mayor de 5 o 6 copias y hay una mayor amplificación. De esa manera es como se reportan los resultados de este HER2. ¿Ya? Aquí había no sé si se puede ver, pero no se va a escuchar. Bueno, esta es una casa comercial, una de las más utilizadas a nivel del mundo, que tiene distintos productos para hacer el estudio de hibridación in situ, ya sea por fluorescencia, como también productos que se hacen con CIS. ¿Okay? Entonces tiene productos que se pueden ver con reacción cromogénica, pero también que se pueden ver con fluorocromo. Entonces esos son catálogos, cada uno tiene su número, ¿no? Para poder hacer el estudio, por ejemplo, del HER2/neu, para hacer el estudio de varios tipos de PROBs o sondas, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el FGFR, que está asociado con cáncer de pulmón, para el ALK también es otro tipo de gen, en fin, para distintos tipos de genes hay un catálogo en el que uno puede ir viendo si lo quiero trabajar, por ejemplo, este PROBs para el cáncer de próstata, ¿no? Entonces uno ve en el catálogo qué gen es o qué sonda es la que quieren comprar, ¿no? Voy a hacer un diagnóstico en cáncer de pulmón, voy a estudiar FGR, entonces piden esa sonda. Yo quiero todavía estudiar el cáncer de mama, y se le piden esa sonda. No, yo quiero hacer el estudio de cáncer de pulmón y piden esas sondas. Y el mecanismo de acción básicamente es, tenemos la célula, acá está el ADN, se ha unido con la sonda específica, ¿correcto? Está marcado por la digoxigenina, y hay un anticuerpo antidigoxigenina marcado con el fluorocromo. Eso va a dar una reacción de color. Esta casa comercial promociona el IOSD, esta casa comercial promociona la venta de estos equipos. Un equipo que es un hibridizador y todo lo que es la batería de la reacción de color. Vamos a ver otra. Aquí lo vamos a ver. Este es un equipo que es un hibridizador muy exacto que permite darle las temperaturas de hibridación, 37, 42, 50, 60, la que se quiera seleccionar. Y luego ahí era una cajita donde estaban todas las reacciones de color, que lo van a ver más adelante. Entonces aquí tienen estos frasquitos donde están el PROBs, los PROBs vendrían a ser las ondas, y vienen en unas cajitas donde está todo, las sustancias complementarias, ¿no? Todo lo que se va a utilizar. Entonces aquí explica todos los materiales que se deben de utilizar para realizar esta reacción de hibridación, ¿no? Y este es su protocolo. Si ven aquí toda esta cajita donde están las reacciones, primero lo desparafiniza en la primera, en la segunda hace la deshidratación con alcoholes, lo pasa, y son minutos, ¿no? 3 minutos, 2 minutos, y lo pasan en cada uno de los siguientes pozos. Tienen láminas ya preparadas inclusive. Hay un sistema donde pueden colocar las láminas, donde está el tejido. Ahí está aplicando la solución de pepsina para permeabilizar la membrana. Por absorción, entonces sube todo esto. Eso se incuba. Y en este hibridizador le coloca el tiempo correspondiente y luego viene una solución de tratamiento con un pretratamiento con NDTA, pero todo lo tiene ya sistematizado, ¿verdad? De un 15 minutos de un pretratamiento
y recién echan la sonda. La sonda, Cytovation, le añaden 10 microlitros, lo cubren con cubreojeros. Y más o menos lo colocan en el hibridizador, ¿no? Lo denaturan y luego le van a dar la hibridación por 60 minutos. Las láminas luego son colocadas en un cofre para hacer los lavados finales y estaría listo para poder observar. Entonces lo que les quiero comentar es que el procedimiento no es complicado. Lo único que tienen que hacer es seguir los pasos y ver los tiempos controlados que tienen que ser muy importantes. Aquí, ¿qué equipos son más importantes? El hibridizador, que es el que le va a dar la temperatura exacta para que no haya ningún problema en el momento que se rompe la sonda con la frecuencia blanca. Porque estos de aquí, esta bandeja, claro, se debe poner ordenadita, pero se puede poner copling, frascos, y esos frascos se trabajan. Todos son pasos muy sencillos, muy simples. Y luego ya al final echan el cromógeno, ¿no? El cromógeno que es lo que va a reaccionar con la enzima para que dé color. Realmente el colorante de contraste y se hace el montaje. Se monta la lámina con una laminilla y se observa el microscopio. La reacción de color. De esta manera entonces se realizan estas pruebas de FISH. Bien, ese es el FISH. Ahora van a ver lo que es el FISH, la hibridación in situ por fluorescencia. Este procedimiento también se aplica para el estudio de genes y secuencias blanco en células, en tejidos, ¿no? En bioaspiración con una aguja fina, también del mismo proceso como hemos visto anteriormente, solo que en este caso el efecto amplificador es un fluorocromo. Pero hay otra aplicación muy importante que les adelanto para el próximo ciclo, que esta técnica del FISH es un procedimiento que se desarrolló principalmente para el estudio de la citogenética molecular, es decir, para hacer el estudio de los cromosomas. Entonces ahí utiliza sondas de ADN dirigidas contra el ADN de los cromosomas y para reconocer alguna secuencia en particular de los cromosomas que yo quiero demostrar. Entonces, en este caso, ahí está, sí, una técnica de hibridación, pero que es una sonda marcada con fluorocromo y que son utilizadas para el estudio de los cromosomas, van a estar dirigidos contra el ADN de alguna región
del cromosoma de interés. Esta técnica es mucho más sensible que la técnica del CIS, tiene una mayor sensibilidad que la técnica del CIS, permite detectar y localizar secuencias específicas de ácidos nucleicos en cromosomas, células y tejidos que estén preservados morfológicamente. Entonces, tanto el FIS como el FIS tienen sus ventajas y sus desventajas. La desventaja del FIS es que tienes que tener un microscopio de fluorescencia y que la señal fluorescente no permanece por mucho tiempo porque te va eliminando, ¿correcto? Bien, entonces, en el caso del FIS, es lo mismo, se utiliza una sonda complementaria contra un ADN blanco target, pero que en este caso está marcado con un fluorocromo. Una vez que se hibridiza, entonces al microscopio de fluorescencia, la longitud de onda corta que va a incidir sobre el fluorocromo hace que este se excite y emite una longitud de onda mucho más larga que se puede visualizar. ¿Okay? Para el caso de los métodos de FISH existen dos procedimientos, uno de tipo indirecto y otro de tipo directo. El método indirecto, ¿en qué consiste? Consiste en que se va a tener la sonda, ¿okay?, que va a reconocer la secuencia del target, pero marcado con un apteno. ¿Sí? Con un apteno. ¿Qué cosa es un apteno? Es una molécula pequeña a partir del cual se pueden producir anticuerpos contra ese apteno. ¿Correcto? Es como la digoxigenina y que se puede producir antidigoxigenina. Entonces se une primero el apteno, ¿okay? Ya tengo la sonda unido aquí con su apteno, pero esto no hay señal de amplificación, ¿cierto? Y entonces recién después de la hibridización se le va a añadir el anticuerpo unido con el fluorocromo. Entonces se une con el fluorocromo y se produce la emisión fluorescente. Esto de la fluorescencia indirecta se utiliza más para el estudio de células en tejidos, ¿no es cierto? El de aspiración con aguja fina, se utiliza más en patología para lo que estábamos viendo, estos biomarcadores tumorales, etc. En cambio, la hibridación de tipo directa, en la que la sonda está marcada directamente con el fluorocromo, de tal manera que una vez que hibridan, fluorece, ¿okay? Esto más se utiliza para cromosomas. Entonces, la metodología directa se utiliza más para el análisis de alteraciones a nivel de los cromosomas y la indirecta más para biomarcadores tumorales asociados con cáncer u otras patologías en células, tejidos y biosanificación con aguja fina. ¿Qué es lo importante y lo necesario aquí? Como tenemos que ver con un microscopio de fluorescencia, generalmente uno tiene que comprar lo que sea una estación de trabajo de FISH que tiene un microscopio de fluorescencia conectado a través de un CPU a una cámara donde uno puede visualizar las señales fluorescentes, ya sea por los oculares o lo puede ver en el monitor. ¿No? De tal manera que uno puede enfocar la señal con mucha más precisión y hacer la interpretación más correctamente. Entonces, estos equipos tienen un costo muchísimo mayor al de un microscopio óptico. Ahora bien, les comento y les cuento que nosotros tenemos microscopio de fluorescencia en la facultad. En un laboratorio hay un cuartito donde hay microscopio de fluorescencia. Ese microscopio de fluorescencia está ahí hace más de 15 o 20 años, más o menos, cuando se empezó a construir esto. El problema es que nunca han comprado los insumos, no se tienen sonda, no se tiene todo eso. Entonces, el equipo debe estar ahí bombeándose. Ojalá que en algún momento esté o lo pongan operativo, ¿no? ¿Qué nos hacemos con el equipo? Es como si compraran un carro de un modelo y no tiene gasolina, pero tiene muy bonito en su garaje para que no lo pase, ¿no? Pero nunca lo utiliza, ¿correcto? Entonces tiene que comprarse los insumos y los accesorios para que pueda estar operando. Entonces, en el caso del FISH también se puede utilizar para células cortes histológicos, ¿cierto? Entonces acá tenemos un taco de parafina, como hay un tejido que está incluido, se corta con el micrótomo, se hacen cortes de 4 a 6 micras y luego, ¿no?, se puede
hacer ahí el desparafinado, la permeabilización de la membrana, el ingreso de la sonda, la hibridación, y uno puede ver las señales fluorescentes al microscopio. Entonces sería cuando se hace el FISH en células, en tejidos o en biopsia aspiración con aguja. Y el protocolo más o menos es similar al como hemos visto para la hibridación in situ promogénica, ¿no? Es muy similar, hay que hacer todo el proceso de desparafinado cuando es el tejido, se quiere desparafinar bien, hay que hacer la permeabilización de la membrana correctamente, y luego también igual hay que utilizar una sonda que se prepara con un buffer y añadirlo sobre el tejido, ¿no? Esta sonda se va a unir específicamente con el ADN target, y luego hay que hacer una denaturación para que se separen ambas cadenas. En este caso la denaturación se puede hacer, ustedes saben, elevando la temperatura por encima de los 90 grados, 95 grados, o utilizando algún reactivo que denature. La formamida es uno de ellos. Entonces se utiliza acá una solución de formamida a 70 grados centígrados para la denaturación. Generalmente en la denaturación para la hibridación in situ se suele utilizar tanto para el CIS como para el FISH la formamida. Entonces la sonda luego se coloca en un portaobjetos y se cubre con una laminilla para que no haya evaporación de la sonda. Se sella con un cemento con silicona, se hace la denaturación a 73 grados centígrados con la formamida o a 70 grados centígrados, y luego ya se hace la hibridación a 37 grados centígrados por toda la noche. Se remueve la laminilla, se lava con la solución salina citrato, se deja secar en la oscuridad y luego que está seca se ve al microscopio, ¿no? Entonces siempre lo que van a ver son estas señales fluorescentes, ¿correcto? Entonces, y hay un color de contraste de fondo. Ese color de contraste de fondo es este azul, que me está demarcando el núcleo. ¿Okay? Si yo no utilizaría este contraste de fondo, esto lo vería más o menos de color negro, ¿correcto? Y esta señal que no se ha hecho un buen lavado me podría decir que sí es positivo. Pero acá yo me doy cuenta que esto no es positivo. ¿Por qué? Porque no está dentro de él. Vean esta señal. Por eso que es importante, esa señal, ¿qué cosa es? Es la sonda que no se lava. Usted le añadieron sonda, ¿no? Entonces toda la sonda va y se pega, pero hay un exceso de sonda que está ahí, que no se une. Si eso no lo retiran, al ver al microscopio de fluorescencia verás esa señal, pero no corresponde a lo que se ha unido, ¿correcto? Entonces podría darle resultados falsos positivos. Aquí igual también hay un video, lo mismo, de la misma casa comercial. No, esta es otra. Ese es de Avenova. Se inicia con el desparafenado es porque es un corte histológico. Cuando se inicia con el desparafenado es porque es un corte histológico. Y luego ya viene una deshidratación, pasarlo por los alcoholes. Son pasos muy sencillos, simplemente es tener los reactivos bien preparaditos y colocarlos. Y luego en una caja oscura, ¿no es cierto?, se trabaja con la sonda y todo lo demás. ¿Por qué una caja oscura? Porque la fluorescencia se pierde con la luz. Entonces ahí está haciendo un pretratamiento con la parafina para eliminar toda la parafina, eliminarla toda, hace un lavado con la solución salina citrato 2X por 5 minutos. Está lavando la solución salina citrato, hace la permeabilización con la proteasa. Estos reactivos de la casa Avenova
que son mucho más estables y te permiten hacerlo manual. En el otro, en la otra casa comercial tienes que comprar todo el equipo, toda esa máquina. En cambio, en esto no. Esto compras las soluciones, los reactivos y lo haces manual. Compras un frasco, otro frasco, un baño a 37 grados centígrados siempre y ya. Esa es la cajita oscura donde van a colocar. Para eso primero marcan la zona donde está la muestra y ahí le van a aplicar 10 mililitros de la sonda, lo cubre. Para que no se evapore, utiliza un cemento, un sellador, que es como una silicona, ¿no? Porque eso lo voy a colocar a temperatura alta. Lo voy a colocar en el siguiente paso a una denaturación a 75 grados centígrados por 5 minutos. Entonces, para que no se evapore la sonda, no se pierda nada, entonces, y luego hacen la hibridización. Como ven, siempre en oscuridad. Lo incuban a 37 grados centígrados por toda la noche en una cámara oscura. Al día siguiente se le saca, se le remueve todo el pegamento. Se saca la minita y ahí se hacen los lavados para eliminar todo el exceso de la sonda que pudiera estar aquí. Se remueve toda la sonda que hay en exceso. Y el DAPI es el colorante de fondo, el azul. El azul es el DAPI y las señales que florecen son las señales de la sonda que se ha unido al DNA blanco. Bien. Entonces, hay sondas ahora que se elaboran para distintos tipos de genes y secuencias que se quieran utilizar. Por ejemplo, ya hemos visto cómo se utiliza esta técnica de hibridación in situ con fluorescencia para detectar copias del HER2-Neu que está asociado con cáncer de mama. En una célula normal vamos a ver dos señales. ¿Okay? En este caso, están viendo también señales verdes. ¿Por qué? Porque están tratando de identificar dónde se encuentra el gen HER2-Neu. El gen HER2-Neu se localiza en el cromosoma 17, ¿correcto? Entonces, se utiliza una sonda para el centrómero del 17 que florezca de color verde, para saber que ahí está el 17. Y al costadito de este 17 tiene que estar la del gen que florece de color rojo, ¿correcto? Entonces, eso me permite saber que hay dos cromosomas 17, que es lo correcto, el paterno y el materno, y hay dos alelos, ¿no? El paterno y el materno. Esa es una célula normal. En una célula neoplásica que voy a tener las dos señales verdes, también, dos cromosomas 17, pero tengo muchas señales del gen que a mí me interesa. Entonces es una amplificación. Acá tengo un 17, el otro 17, pero hay muchas señales rojas que me indican que se ha amplificado el gen HER2. Y así se pueden hacer para distintos tipos de tumores. Entonces se ven células normales donde hay dos señales y aquí se observan muchísimas más señales.
Esto, por ejemplo, se aplica también para el gen CEMI, que hay una amplificación de este gen CEMI. En los casos de los linfomas, sobre todo, hay una amplificación del CEMI y algunos tipos de leucemia. En el caso de cáncer de vejiga también se utilizan algunos marcadores para el cromosoma 3, 7, 17 y para el brazo corto del cromosoma 21, no, del cromosoma 5. Brazo corto del cromosoma 5, entonces, y el cromosoma número 9, el brazo corto también, y se observan las señales. Obviamente, si yo tengo acá para el cromosoma 3, deberían de haber cuántas señales de color rojo. ¿Cuántas señales normalmente debería de haber para el cromosoma 3? ¿Cuántas? Dos. ¿No es cierto? Verde, ¿de qué color verde? El cromosoma 7, ¿cuántas señales? Dos. ¿Cuántas señales del celestito? Dos. ¿Y cuántas señales del amarillo? Dos. Y es todo normal. ¿Ven esta célula? Hay más. ¿Cuántas señales rojas tiene? 4, 5, 5. Eso les indica que hay más cantidad de cromosomas, 3. ¿Qué señales verdes tienen ahí? Porque hay 1, 2, 3, 4. Y entonces de esa manera, al ver que hay múltiples cromosomas, esto indica que esta es una célula cancerosa. Y como los marcadores que he utilizado es para ver cáncer de vejiga, entonces con eso puedo decir que eso es positivo con cáncer de vejiga. Entonces de esa manera se utiliza el FISH en el caso de los cortes histológicos, pero en el caso de las alteraciones cromosómicas, la sonda marcada con fluorocromo está dirigido contra alguna parte de algún cromosoma en particular. ¿Okay? Entonces esta sonda quiere detectar esta parte del ADN cromosómico y entonces se está uniendo ahí. Y uno puede ver la fluorescencia al microscopio, ¿correcto? Entonces hay sondas que son fragmentos y secuencias de nucleótidos dirigidos contra una región cromosómica en particular que cuando se une se puede ver al microscopio de fluorescencia. Esto va a depender mucho de las sondas. Entonces hay varios tipos de sondas que se utilizan de manera general, que son los primeros que aparecieron para el estudio cromosómico, que son sondas que se dirigen para el centrómero, para un locus específico, significa que es para una región en particular. Son centroméricas, son las que solamente se unen al centrómero, y las ondas de rotura o break apart o de fusión son las que cuando se translocan se van a juntar o unir, ¿correcto? Entonces, vamos a tener distintos tipos de sondas, ¿no? Hay otras más que se han detectado que no solamente son para el centrómero, sino para los extremos del cromosoma, que son los telómeros. Hay sondas que pintan todo el cromosoma de un color, hay otras que pintan de un solo color el brazo corto para genes, o sea, hay sondas que se pueden elaborar para distintas regiones de los cromosomas. ¿Okay? Entonces, la sonda, por ejemplo, locus específica es para una sola región, una sola región. Entonces, por ejemplo, se tiene este caso de este niño con el síndrome de DiGiorgio. El médico ve la clínica, ve que tiene labio leporino bilateral, que tiene hipoplasia del timo, que tiene problemas cardiovasculares, que tiene varias clínicas, y dice, me parece que es un síndrome de DiGiorgio. Descartar, ¿no es cierto?, el síndrome de DiGiorgio. ¿Qué significa el síndrome de DiGiorgio? El síndrome de DiGiorgio significa que va a tener una delesión en el cromosoma 22, en el brazo largo, región 1, banda 1, subbanda 2. O sea, justo en esta parte de aquí tiene que haber una delesión. Y eso lo tendría que ver en el cromosoma 22. ¿Okay? Entonces, este es un 22 normal, en la que ven aquí el centrómero. Aquí está una banda gruesa, pero aquí en el intermedio se ve algo un poquito delgadito. ¿Ya? En este de acá se ve el centrómero, la banda gruesa de aquí, pero no se ve la parte intermedia, ¿correcto? Pero eso es muy subjetivo. Algunos dicen sí, pero no parece, sí, pero sí parece. No parece, a mí sí me parece, parece que sí, parece que no. Pero ¿cómo confirmo que realmente aquí hay la denesión en este cromosoma? Hago un FISH. Voy a elaborar una sonda, obviamente para esta región, ¿no es cierto? Entonces elaboro una sonda para esta región. Pero utilizo dos marcadores.
pero es de fluorcromo. 1 para identificar el 22. ¿Sí? Entonces utilizo una señal verde para saber que estoy en el 22 y utilizo una señal roja para saber que estoy en el 22 y para la región que está de color verde. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí, está el 22 y está la señal verde. ¿Aquí hay la deleción o no? No, porque sí está la señal. ¿Acá hay deleción? No, porque está la señal. Veamos en el paciente. Rojo con verde, ¿está? ¿Acá hay la deleción? No. ¿Aquí? Sí. O sea, confirmo que hay la deleción. Este, que tiene las dos señales, es de este. Y este sí tenía la. Entonces son sondas dirigidas contra una región en particular. Eso se llama locus específico. Los que son dirigidos para los centrómeros son para el centrómero. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces yo tengo que este núcleo, por ejemplo. Ese núcleo, ¿cuántas señales verdes tiene? 3. ¿Y cuántas señales rojas tiene? 2. Si he utilizado el verde para el 1 y el rojo para el 3, este sería una trisomía 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Monosomía del 13, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Una triploidía o trisomía de los dos cromosomas. O sea, simplemente viendo las señales yo puedo saber si hay alguna alteración numérica o no. Acá tengo una célula, por ejemplo, una célula de líquido amniótico, una célula de un feto. Y marcado con color rojo está el cromosoma X y con el color verde está, ese es el de la derecha. Entonces tengo acá 2 rojos y 2 verdes. O sea, esto está normal. Acá tengo, en esta punto de aquí, azul claro 18, 2 señales, X verde y rojo. Entonces este es un varón, ¿verdad? ¿Sí? Eran 2 21 rojos y 2 verdes X. Entonces sería de una mujer normal. ¿Y este? De una trisomía 21. Entonces se ve la señales y se hace el diagnóstico simplemente con X. ¿Correcto? Y hay sondas también que se utilizan para pintar todo el cromosoma, ¿no? Sondas que pintan todo el cromosoma, y entonces si yo he pintado el cromosoma 7 de color verde, entonces tengo los 2 7, pero este cromosoma tiene una parte del 7. De esa manera puedo también detectar trisomías parciales o cromosomas adicionales. Actualmente existe un sistema de cócteles que permiten que cada cromosoma tenga un color. Y con un software que discrimina los colores yo puedo tener todos los cromosomas. Y puedo ver qué cromosomas están intercambiados. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en investigación en cáncer. No se hace tan frecuentemente porque esas reacciones de Sky Multicolor o Multifish cuestan entre $3,000 a $5,000 cada prueba. Son fundamentales. Entonces, para terminar, jóvenes, hoy hemos realizado estas técnicas de liquidación in situ que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, ya sea mediante el SISH o mediante el FISH, ¿correcto? El SISH es un puente entre la liquidación in situ y la inmunohistoquímica, pero es mucho más sensible que la inmunohistoquímica porque detecta ácido nucleico. En cambio, la inmunohistoquímica detecta proteínas. Tiene similares aplicaciones que el FISH, con mejor correlación morfológica. Hay una gran correlación de sensibilidad y especificidad entre el FISH y el SISH. Y hay posibilidad de transformar FISH en SISH, y el campo escasamente está desarrollado en nuestro país. Entonces puede utilizarse cualquiera de estas dos metodologías. Pero que ustedes van a hacer FISH y SISH en el momento que hagan su internado, de todas maneras lo van a hacer. De todas maneras lo van a hacer. ¿Por qué? Porque todas estas corrientes de diagnóstico nuevas que están haciendo no son tan nuevas. Entonces hay varios ya médicos, patólogos que quieren implementar estas metodologías en sus laboratorios. ¿Okay? Entonces, a la neoplástica que hacen ambas cosas, en el Revaliati hacen ambas cosas, en el Almenara también,
y así van a ir apareciendo más hospitales que hagan tanto. Entonces es bueno que lo sepan y lo conozcan. Bien, jóvenes, eso es todo con respecto a la clase del día de hoy.